A todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal todos? ¿Bien? Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es la polaridad. Esta vez creo que es mucho más fácil. Muy fácil. Bueno, todos los que han visto los videos anteriores van a entender de dónde viene esto. ¿Sí? No mentir de dónde viene esto, para no irme por las ramas. Pero bueno, simplemente de una idea de la mente surge lo siguiente: una pregunta y una respuesta. A esta interacción entre la pregunta y la respuesta se le llama correspondencia. Entonces, acá tenemos el inicio, que es la mente. La mente, desde lo interno, se hace una pregunta. Y esa pregunta sale hacia afuera a buscar una respuesta. Por lo tanto, esta respuesta genera una nueva duda. Y esa duda otra respuesta. Y esa respuesta otra nueva duda. Y constantemente se van respondiendo la una a la otra con pregunta-respuesta. Esto es lo que llamamos correspondencia. Bien. A partir de esto se genera ¿qué? Una onda. Pregunta-respuesta, 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 que genera una vibración. ¿Sí? Entonces, cada una de las curvas repetitivas son las frecuencias de esta vibración, que nosotros le vamos a llamar ritmo. Ok. Entonces, todo lo que haga este positivo va a ser una causa de este negativo, que es un efecto. Toda causa de este negativo va a ser un efecto de este positivo. Y ahí tenemos la ley causa-efecto. ¿Y gracias a qué? Gracias a qué surge la correspondencia, la vibración, el ritmo y la causa y esto? Gracias a la polaridad. O sea que todo esto es un sistema polar. O sea que nada de todo esto podría existir sin el concepto de polaridad. ¿Qué es la polaridad? ¿Qué es la polaridad? La polaridad viene de la palabra polos, en griego, que significa eje. Polarity esto es lo que significa polo. O sea que polaridad es la cualidad de estar en el eje. Tenemos un positivo y un negativo. Un positivo y un negativo. Y esto se va generando también así. Por lo tanto, la polaridad es un eje armónico entre todas las cosas. Lo que llamábamos consecuencia. ¿Se acuerdan de ayer? La consecuencia es un atributo armónico de permanecer en el eje. ¿Y qué es el eje? Una estructura polar.
Es decir, que la única forma en que podemos estar ejes y ser coherentes es gracias a la polaridad. La polaridad que permite el orden de la continuidad de las cosas. ¿Y por qué la polaridad tiene tan mala prensa? Porque cuando hay armonía, tenemos un eje, como la Tierra, por ejemplo, ¿sí? Con un polo positivo y un polo negativo. ¿Verdad? Entonces, gracias a ese polo, gracias a este, gracias a esto, ¿sí? A esta polaridad, es que la Tierra gira y tiene vida. Si no hubiera un giro, no habría movimiento. Si no hay movimiento, no hay transformación. Si no hay transformación, no hay acción. Si no hay evolución, no hay vida. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica esto? Que toda la vida existe gracias a la polaridad. Un humano también tiene polaridad. Al circuito de polaridad nosotros le llamamos Kundalini. ¿Cómo se ve? Como un ascendente. Pero en realidad, ¿qué es? Es una onda de polaridad. Y a través de esto, una de las corrientes va hacia abajo. Una corriente va hacia abajo. Y la otra va a ir hacia arriba. Y esto, el movimiento, hace que una fuerza impulse para abajo y otra fuerza impulse para arriba. Con lo cual genera un bote energético que llamamos chakras. No existiría ningún chakra si no fuera la polaridad. Nosotros tenemos el positivo sobre la cabeza y el negativo bajo los pies. Y esto es lo que hace al equilibrio y al flujo de la energía. ¿Okay? Luego a esto ustedes le llamen como quieran. Tienen sus diferentes nombres en diferentes tradiciones, religiones, culturas. ¿Sí? ¿Se entiende la importancia de la polaridad? Vamos a la polaridad orgánica que nace a partir de este sistema. Todos conocen esto, me imagino. ¿Sí? Un triangulito. Y otro triangulito para abajo. ¿Qué tenemos acá? Positivo, negativo. La estrella de David. Vamos a hacer esto ahora. ¿Qué tengo acá? Esto se llama tetraedro. ¿Ok? Lo vemos así o así. Ahí está. ¿Lo ven? Perfecto. Entonces imagínenselo. ¿Sí? Tetraedro. Perfecto. ¿Y qué tengo luego? Otro más. Otro tetraedro más. Que va a estar así. Entonces tengo otro acá abajo. No puedo apuntar bien. Tenemos este otro ahí abajo. Positivo y negativo. ¿Qué significa esto? Que hay uno arriba, va a girar hacia un lado, y el otro va a girar hacia el otro. En este sistema, ¿qué tenemos? Tenemos a una personita, más o menos así. Que no sé si se acuerdan, pero más o menos es lo que sería el hombre de Vitruvio. Pero ahora vamos a algo un poco más orgánico. Normalmente relacionamos el positivo con el masculino y el negativo con el femenino. ¿Por qué? Porque el masculino va hacia afuera, gasta energía hacia afuera. El femenino ahorra energía hacia adentro. ¿Cómo se entiende esto? Eyaculación, gestación. ¿Sí? 5 minutos, 9 meses. ¿No les parece? Que es para adentro. So, this would mean, vamos a hacer algo muy romano. Tenemos acá algo familiar, ¿no?
¿Qué es eso? Esto vendría a ser ovarios y útero. Y del otro lado, what is this? From the other side, what do we have here? Bien. Entonces, positivo, negativo, masculino, femenino. Fíjense entonces, la geología utiliza los polos para poder moverse y transformarse. La biología utiliza los mismos polos para poder reproducirse a través de las ondas. Y un ser individual, en su camino espiritual, ¿qué hace? Canaliza su propia energía, la Kundalini, la energía vital. Biológicamente, geológicamente, espiritualmente, conceptualmente, la nada, el todo es polar. Porque sin polaridad no hay movimiento continuo. Y si no hay movimiento continuo, no hay vida. Siguiente cosa ahora. ¿Qué pasa cuando esta personita que está tratando de conectarse esta personita tiene sus chakras, está tratando de conectarse. Pero de repente aparece otra personita. Y esta personita se enamora de esta otra. Entonces esta persona también se enamora y se activa otro chakra. Y entonces la vibración que antes era así, de repente pasa a ser así. Y este empieza a conectarse con este en la misma vibración. Pero este está en un camino espiritual. Vamos a ver. Este está en un camino espiritual, ¿no? Entonces, está buscando la alta vibración. Y este, que está acá, esta persona que está acá, no tiene esta vibración. No tiene esta vibración, pero sí tiene esta. ¿Qué pasa? Están enamorados. Y como están enamorados, entonces esta persona, para poder estar en contacto con esta, ¿qué tiene que hacer? Bajar su vibración. Perfecto. Y ahora vamos a hacer algo peor. Viene una tercera persona. Y esta tercera persona vibra mucho mejor acá, con esta otra. Porque esta de acá está haciendo mucho trabajo para poder llegar a este. Y este también vibra abajo de acá. Entonces, el amor es más fuerte. Porque hay algo que se llama resonancia. ¿No? ¿Qué pasó acá? Fíjense. ¿Qué está pasando acá? Lo que surge en este instante
es una ruptura del campo energético, una ruptura que no estoy pudiendo manejar yo solo. ¿Por qué no estoy pudiendo manejarla? Porque yo estaba tan en alta vibración que no sé manejar la baja vibración. Entonces no sé manejar ¿qué? Mis emociones. En cambio, esta persona que vibra bajo y no tiene el toroide armado, fue muy fácil. Le dijo, hasta luego, porque no tiene dependencia propia. ¿Qué se rompió acá? Se rompió el flujo. Por lo tanto, no puede haber polaridad. ¿Qué hay? Hay dependencia energética de otro. Y a este sistema le llamamos dualidad. Polaridad. Dualidad. Esto es polaridad y esto es dualidad. ¿Qué es polaridad? Cuando un ser se encuentra en equilibrio con todos sus cuerpos, mental, espiritual y físico. Cuando un ser se vuelve dual, cuando no puede encontrar su eje y depende de otras personas. ¿Por qué se llama dualidad? Porque en lugar de yo estar en mi eje polar, me divido en diferentes partes. Divido mi ser. Con esta persona soy una cosa, con esta persona soy otra cosa, y me vuelvo lo que se llama bipolar. ¿Qué es la bipolaridad? Es cualquier humano que tenga cultura. Cualquier individuo que no logre estar en su centro es bipolar. Individual. Hay diferentes clases de bipolaridad. Hay algunas que se convierten en paquías, ¿sí? Todos tenemos, o sea, hay patología bipolar. Existe. Pero culturalmente todos somos bipolares, porque a todos se nos enseñó a hacer de una manera con unas personas y de otra manera con otras. ¿No les pasa? La persona que eje no es bipolar y es lo que es con todo el mundo. La dualidad, entonces, la dualidad es el concepto de no tener un eje y por lo tanto ir como un péndulo de un lado a otro. Ahora, esto que les dibujé con la relación de una pareja, esto que les mostré con la relación de una pareja pasa en todos los niveles. Y por eso consideramos a este mundo un mundo de dualidad. La razón por la cual está en dualidad este mundo es porque no encontramos nuestro eje. Porque polaridad no es algo negativo, es justamente encontrar el eje. La dualidad es cuando parto al eje en dos y me muevo horizontalmente hacia los demás en lugar de hacia mí mismo. Así que la gran clave de lo de hoy es entender que la polaridad es esa ley universal que nos recuerda que somos constantes creadores en movimiento. Obviamente que podríamos estar días hablando sobre la ley de polaridad porque son millones de cosas, pero esta es la base estructural. Bueno, y básicamente como cierre de la idea, ¿de qué manera reconstruyo este orden de polaridad? A través de la vibración, como todo. Todo depende de la sintonía que estoy moviendo. Tengo que transformar mi sintonía, mi vibración.
Y esto solo lo puedo hacer yo mismo. No puede haber nada más que lo haga. Solamente yo lo puedo hacer. A través de mi actitud, mi fe, mi voluntad, mi amor, yo qué sé, tantas cosas. Cada uno encontrará su manera de resintonizarse. Resintonizarse es entrar en la sintonía que me hace bien, básicamente. Porque puedo hacer todas las terapias que quiera. Me puedo dedicar a hacer todas las terapias que yo quiera para sanar mi eje. Que si yo, después de ir a la terapia, salgo y hago lo mismo que antes, no valió de nada. Emocionalmente es lo mismo que ir a un doctor para que te recete una dieta y salir y, no sé, ir a comer un helado con Nutella. Vamos a la información de hoy, entonces. La vibración del día es Yu. La afirmación, yo soy los escalones de la evolución. El código del día, el bajo astral. La parte más profunda del océano del subconsciente es el más denso de la gravedad o de la telaraña de las redes gravitacionales de los astros. Dicha presión está en el centro de los mundos, donde mayor presión se genera, y esto moldea la idea de una trampa energética que solemos llamar infierno. En realidad es el punto más denso del nivel energético, en el que nos vemos atrapados solo si nuestra vibración es equivalente a él.